los profesores en este mundo de la revolución educativa están dispuestos a tomar de la mano ellos mismos su educación, o permitirán que el gobierno les siga dando ese empujoncito que todos esperamos, y entonces nos dimos cuenta que el esfuerzo es de ambos. Y por eso queremos que esta conferencia, que se enmarca dentro de la formación de esta maestría en lingüística, hoy hace cada vez más atractiva en el mundo académico y sobre todo en el mundo del posgrado, lo que es la formación y lo que es el sentarnos a compartir y a disfrutar de un banquete como el que vamos a tener en este día. Por lo tanto, simplemente bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos engalanan con su presencia. Gracias, profesor, en nombre del señor rector y de toda la universidad, por estar aquí. Y bienvenidos a cada uno de ustedes, profesores de grado y estudiantes que nos acompañan también en este día, invitados especiales que están aquí con nosotros. Yo supongo, y así creo que será, que podremos hoy disfrutar hasta el último minuto de esta magistral conferencia que Bartolo nos va a disertar en este día. Muy buenas noches, maestras, maestros, autoridades. Oyendo hablar a Deyanira, a José García y al padre, uno le queda la sensación de que el discurso está de fiesta, una forma impecable de pensar, no solo por la dicción, que es lo que la persona le presta más atención, sino a la sustancia de sus discursos. Pero también le queda a uno la sensación de un gran compromiso por las expectativas que crean sus palabras. Ese compromiso yo trataré de abordarlo y ojalá que pueda acercarme a las expectativas que han sido creadas. Al hablar de este tema, del discurso, y antes que el discurso de la lengua, hay que comenzar situándonos en la herramienta del discurso, que es la lengua, y tratar de diferenciarlo. La lengua es mucho más que un sistema de comunicación como normalmente se nos quiere plantear. Antes que comunicarnos, tenemos que pensar. Y antes de pensar, hay que percibir la realidad. Nosotros tenemos exactamente los mismos sentidos que los otros animales. Los 5 sentidos de los otros animales los tenemos nosotros. Pero los otros animales, que yo no le llamo inferior, porque eso de inferior y superior depende de dónde se ubique. Una cucaracha puede ser superior a nosotros en muchos escenarios, y de hecho lo es en sobrevivencia. Una cucaracha puede sobrevivir donde nosotros no podríamos hacerlo. Digamos que los animales que no tienen la inteligencia cognitiva y lingüística que tenemos nosotros, esa es la diferencia básica en términos de percepción. Pueden percibir incluso más que nosotros muchos animales. El ratón tiene forma de percepción superior a nosotros en muchos aspectos, y así otros animales. Lo que sucede es que no tienen las herramientas para transformar esas percepciones en conocimiento complejo. Pensamos entonces, percibimos, y a través de las posibilidades que nos dan nuestras lenguas, o sea, cada pueblo tiene lenguas, son acerca de 5.000 lenguas, que serían 5.000 formas de transformar las percepciones. Por tanto, no se percibe igual en todas las lenguas. Por eso la UNESCO ha establecido que cuando se pierde una lengua, cuando muere una lengua, muere parte del patrimonio de la humanidad, porque con ello se pierde una forma de ver el mundo. Y los antropólogos que también estudian la cultura a través de las lenguas se lamentan mucho,
porque las lenguas son forma de organizar el mundo, de darnos un modelo taxonómico de las percepciones. Normalmente se comienza entonces con el producto de la lengua, que sería la comunicación, pero la lengua, antes de permitirnos comunicarnos, nos permite darle un orden a lo que percibimos. Sin la lengua, nuestro mundo sería algo caótico, dice el mismo Saussure. Las percepciones se perderían en una nebulosa. Y eso la neurología lo ha comprobado, porque cuando una persona tiene un accidente cardiovascular que pierde las áreas de Wernicke o de Broca o ambas, no encuentra cómo organizar las percepciones. Digamos que entonces la lengua está vinculada a la formulación del pensamiento. Está vinculada a darnos las posibilidades de organizar esas percepciones y crear modelos. Y hoy la lingüística cognitiva, que es la última vertiente de la lingüística, ha planteado que realmente los hablantes crean modelos cognitivos que le permiten establecer un orden. Esos modelos cognitivos son grandes conceptos y que le permiten entonces establecer que cuando tienen una sensación, podría ser una persona que no tenga un modelo cognitivo, tiene entonces la sensación de que buscar alguna comparación, y cuando van al médico tienen que compararlo con algo, y el médico hasta lo ayuda diciendo, un hormigueo tiene aquí, no es un hormigueo, pero es lo más fácil, lo más cercano para ver cómo. Como no tienen los modelos cognitivos necesarios en esa área, tienen entonces que reducirlo a lo más cercano que tienen, que serían algunas metáforas, etcétera, de acuerdo a sus experiencias. Por eso Lakoff y otros lingüistas cognitivos han planteado entonces que a través de esas percepciones se llegan a formular esos modelos que permiten entonces aprender la realidad en ella. Por eso, si estamos hablando de soltero, ustedes no piensan en el padre a pesar de que es bastante apuesto. Pero ¿por qué no piensan en el padre a pesar de que en una definición de soltero, una definición genérica, él caería? Si soltero es un hombre de a tal edad, sin casarse, él caería ahí. Pero ¿qué sucede? En el modelo cognitivo que ustedes tienen, entonces excluyen esas posibilidades, a pesar de que, desde el punto de vista de la definición del diccionario, caería. Tampoco van a pensar en un discapacitado cuando estén hablando de soltero. No van a pensar en el Papa. No van a pensar en una persona con problemas mentales, a pesar de que la definición genérica es así, pero el modelo que ustedes tienen internalizado de soltero le dice que debe tener ciertos atractivos. Y así la lingüística cognitiva ha planteado los representantes prototípicos de cada percepción. De ese modelo, cuando decimos, por ejemplo, ave, va a haber entonces unos representantes prototípicos o centrales. Y si fuera un taller y yo le preguntara por un ave, cada quien le va a venir un modelo o una representación específica dependiendo de su experiencia. Si estamos en un campo donde cultivan gallina, a lo mejor piensen en gallina. Si hay muchas palomas, van a pensar en paloma. Si estuvieran en una región donde tal vez lo que hubiera fueran muchos ruiseñores, entonces van a pensar. Eso quiere decir que eso forman modelos prototípicos dentro, o representantes prototípicos dentro del modelo cognitivo idealizado, porque es un ideal que tenemos de ave. Entonces, no pensarían en una paloma, porque eso quiere decir que dentro de nuestro ambiente la paloma va a reunir características
más definitoria que otras, o por qué, por las vivencias que tengan, la paloma de algún modo le vendrá a la mente. Los ejemplos o los ejemplares que vienen más recurrentes o más fácil a la mente de los hablantes es porque reúnen más características de ese modelo cognitivo idealizado. Idealizado es que lo tienen registrado en su mente. Podrían pensar también, jamás pensarían en un pingüino a pesar de que ave. ¿Por qué? Porque vienen siendo representantes periféricos. En toda definición, desde el punto de vista de la lingüística cognitiva, entonces, habrá unos modelos generalizados que tendrán representantes prototípicos, pero también tendrán ejemplares que están en la periferia porque no tienen las características o no tienen tantas características como esos modelos centrales o prototípicos. Incluso habría dificultad para alguna persona ubicar al pingüino entre las aves, porque dirían no vuela, y a lo mejor, o sin a lo mejor, dentro de las características del modelo prototípico idealizado, están pensando que las aves vuelan. Y al ver que el pingüino no vuela, pasa entonces a la periferia. Es lo que pasaría también con el avestruz. Podría parecer hasta otro tipo de animal, comenzando que en África el avestruz puede ser hasta un medio de transporte o una herramienta de trabajo. Eso quiere decir que el avestruz no está dentro de los representantes prototípicos del concepto general o modelo idealizado de ave, pero es un ave. Cuando los modelos tienen esos representantes periféricos, los hablantes no encuentran dónde ubicarlo porque va a estar en la frontera de otros conceptos prototípicos. Por ejemplo, si pensamos en mamífero, y se va a definir el mamífero como un animal que se alimenta de las mamas, que la hembra amamanta, de respiración pulmonar, sangre caliente, etc. Esas características, o lo que en la lingüística estructural llamábamos semas, esos rasgos semánticos van a conformar ese modelo idealizado. Entonces, muy difícil que si le preguntaran un ejemplo, que den un ejemplo de mamífero, piensen en un murciélago. Muy difícil. Eso quiere decir que el murciélago entonces no va a estar dentro de los representantes prototípicos. Pensarían en un caballo. Claro, no es que todos van a pensar, pero en una encuesta de este grupo es seguro que va a salir. Si a cada uno le pasaran un papelito para que pusieran el nombre de un mamífero o de un cuadrúpedo, pensaran en caballo. Podrían pensar también, si tuviéramos un taller, le preguntaría, algunos dirían vaca, buey, etcétera, chivo, dependiendo, ¿verdad?, de su experiencia. Si fuera en la línea noroeste, van a decir chivo, pero aquí en esta zona, ¿verdad?, sí, dirían vaca, ¿verdad, Luz Minerva? Sí, vaca. Exactamente. Pero aquí se puede hablar de chivo también. Bueno, se podría decir Minerva que saldría también el chivo. Eso quiere decir que esos son representantes prototípicos del concepto de mamífero. Entonces, serían representantes periféricos el murciélago. Probablemente a un estudiante lo ponen a clasificar el murciélago y lo puede poner como ave porque diría que vuela. Eso quiere decir que no todo lo que huele ave, como no todo lo que está en el agua es pez. Y hay mucha gente que dice, hay un refrán que dice, todo lo que está en el pez no es agua, todo lo que está en el agua no es pez. Entonces, aunque vuela, es un mamífero, pero la gente no va, eso quiere decir que si no lo conciben espontáneamente dentro de los mamíferos, y lo que le decía, que los periféricos tienen el problema de que pueden verse dentro de otra categoría. Un niño podría verlo dentro de las aves, porque diría, bueno, y no pensarían,
Oye, pensar que una ballena es un mamífero, pensarían más bien en que es un pez. Si lo ponen a un niño, o una nutria. Una nutria, ponerlo dentro de los mamíferos, a lo mejor lo pone dentro de los roedores, etc. Eso es dentro de las aguas nuestras. Ese es un mamífero, pero los niños lo pondrían más cerca de un pez, porque siempre va a estar en el agua, etc. Eso quiere decir que son representantes periféricos del modelo cognitivo idealizado. De manera que la lengua da esas posibilidades de clasificar las percepciones y a partir de esas clasificaciones formar los conceptos. Y después que esos conceptos están formados, es que se da la comunicación lingüística y discursiva, porque obviamente se pueden comunicar por otras vías, por otros sistemas de comunicación, pero no serán tan eficientes, porque existe la comunicación instintiva, intuitiva, etc. Se cree que entre madre e hijo hay unos lazos tan fuertes que puede haber comunicación instintiva e intuitiva. Lo mismo que entre los gemelos, es un misterio que todavía la ciencia no ha podido develar, pero de que hay unos lazos tan fuertes, especialmente entre los gemelos, mellizos y gemelos, pero entre los gemelos, tan grandes que uno puede sentir la angustia o la felicidad o los sentimientos del otro. Entonces eso no se puede descartar, debe haber algunos vínculos y puede haber una forma de comunicación, o la hay, no es que puede haber, no lingüística, pero son casos excepcionales. La comunicación compleja, la comunicación amplia, se da a través del discurso que se construye con la lengua. Y eso es posible porque a su vez la lengua ya ha servido para formar los conceptos. Podríamos decir entonces que la lengua sirve para la formulación del pensamiento, que los otros animales pueden tener un pensamiento intuitivo, como dice ahí, instintivo, pero la imaginación no se ha podido todavía determinar si algunos animales como el chimpancé pueda tener imaginación. Se han hecho algunos experimentos y se ha visto que tienen un tipo de pensamiento que le llaman el pensamiento maquiavélico. El pensamiento maquiavélico es cuando ya las personas, hasta ahora, aunque se cree que ellos también lo pueden tener, son capaces de formarse una teoría de la mente de los otros y hacer coartadas y embocadas. Por ejemplo, se han visto y se ha filmado en documentales que el chimpancé para devorar o comerse otros monos más pequeños, le hacen bulla, le hacen movimiento del lado opuesto, pero del otro hay otra banda esperando que se tiren. Eso quiere decir que fueron capaces de prever la reacción de los demás. Dice, bueno, es una mente maquiavélica. Eso se considera en psicología cognitivamente maquiavélica en relación con Maquiavelo, pero lo que quiere decir es que son capaces de pensar y prever, pensar lo que el otro va a reaccionar, que no es, se creía que eso era solo un atributo de nosotros, los humanos, de poder verlo. Por tanto, y eso implica imaginación, a lo mejor haya que conceder que ciertos animales tengan la capacidad de imaginarse. Pero el pensamiento ya en forma de fantasía, y que esa fantasía creadora se le atribuye solo a quienes han desarrollado la lengua. Y sobre todo el pensamiento complejo. El pensamiento complejo ya tiene que ver con el razonamiento, con esa capacidad de hacer inferencia, de hacer inducciones, deducciones, abducción, de hacer, ya eso entra dentro de la categoría del pensamiento complejo, y ese pensamiento es solo lingüístico. Podríamos decir entonces que el pensamiento complejo sí es una exclusividad, sí es un atributo solo de los humanos porque implica la lengua.
y la capacidad del lenguaje, como hasta ahora solo los humanos poseemos la facultad del lenguaje y con ella la capacidad de aprender lengua, entonces hay que deducir que el pensamiento complejo, que es un pensamiento lingüístico, es solo de los humanos. Pero no es tan correcto decir que solo los humanos tenemos la capacidad de pensar. Otros animales tienen la capacidad de pensar, pero hay que aclarar, bueno, son formas elementales del pensamiento, porque el instinto puede ser una forma de pensamiento. De hecho, los animales se estresan, y se estresan en determinada situación porque pueden reaccionar, tienen memoria. Se cree que el elefante tiene una memoria incluso superior a los humanos, y todo eso nos está remitiendo entonces que hay otras formas de pensamiento, y como ya se ha demostrado que hay otra forma de inteligencia. Ya a partir de Howard Gardner y su propuesta de las inteligencias múltiples, no hay razones para seguir hablando de una sola inteligencia, y alguna de esas inteligencias podemos compartirla con otras especies. Lo que no compartimos con otras especies es esa capacidad de producir pensamiento complejo, porque para eso se necesita la lengua. Por eso entonces podríamos plantear que la lengua es la base del pensamiento. Fíjense que no necesariamente del conocimiento, porque entonces se nos va a confundir la lengua y el discurso. Porque para pasar al pensamiento, al conocimiento, ya se necesita desplegar cierta forma discursiva, como cierta forma de razonar, de producir un pensamiento que ya no se expresa solo en palabras, ni siquiera en oraciones, sino que el conocimiento ya implica cierta forma de experiencia, y no solo la experiencia per se, sino la capacidad de transformar esa experiencia en alguna forma de conocimiento. Por eso quise que habláramos primero de la lengua como el órgano del pensamiento. Órgano en el sentido que lo usan los griegos, de más que un instrumento, como una herramienta para hacer algo. Tal vez la forma más antigua que conocemos así, o que más se ha popularizado, es un libro de Aristóteles que se llama El Organum. Después Bacon va a escribir el nuevo Organum. Organum, porque ahí es que están, en ese libro, El Organum de Aristóteles, es que están su planteamiento, que sirven como instrumento o herramienta para seguir interpretando la filosofía. El Organum de Aristóteles es un conjunto de libros fundamentales para entender la filosofía, para entender el pensamiento aristotélico. Entonces, la lengua es así como existe, de ahí viene la palabra después órgano en el latín, y recuerden que entonces los órganos, pero en la forma latina, órgano ya es una pieza para un todo. Los órganos van a formar los sistemas, pero aquí en el sentido de órgano que le estamos dando es que la lengua por sí sola es una herramienta para poder producir el pensamiento. Y lo que estamos planteando entonces, que sin lengua no habría pensamiento complejo, porque no tendríamos esa herramienta para transformar las percepciones, para transformar las experiencias en un pensamiento que vaya más allá del instinto, de la intuición y probablemente de la imaginación. Para que haya pensamiento tiene que haber esa capacidad de crear o de transformar la realidad física o factual en lo virtual, porque el pensamiento, podríamos decirlo así, es la virtualización de la realidad. Esa imagen que vemos en un espejo cuando nos vemos es muy aproximada al objeto que se proyecta. El objeto que se proyecta es el objeto físico, pero ese que está ahí ya no es el objeto físico, ya esa es la forma virtual del de la realidad.
El pensamiento comienza así, cuando las personas, y voy a decir las personas porque estamos descartando que los otros animales tengan esa capacidad, las personas son capaces ya no solo que para referirse a una computadora tengan que mostrar la computadora físicamente, sino que ya sean capaces de presentar una forma virtual que es el pensamiento de esa computadora. Y eso se hace a través de la lengua. Por tanto, el currículum, si lograra centrar más atención en la lengua, si el currículum lograra que la lengua o la reflexión y el uso de la lengua estuviera permanentemente en todas las asignaturas, indiscutiblemente que las personas van a desarrollar una capacidad cognitiva mucho mayor. Van a desarrollar una capacidad de transformar la realidad factual en realidad virtual. Todo no hay que oírlo, ni hay que leerlo para aprenderlo. Las personas que tienen esa capacidad aprenden no solo de lo que oyen aquí, sino de lo que ven, aunque no se lo estén mostrando. Y son entonces capaces de llegar a conclusiones sobre eso. Y son capaces entonces de producir un pensamiento sobre eso que ven o de eso que huelen, o sea, por todos los sentidos comunes. Eso de sentido común viene de ahí, de que es común a todos los animales. Entonces a partir de ahí se habla de sexto sentido, séptimo sentido, octavo, podría haber hasta 10 sentidos. Todo lo que esté fuera de esos 5 sentidos que son fáticos, que sin ese órgano de la lengua, entonces no sería capaz, no habría capacidad de transformar lo que esos 5 sentidos nos informan. Simplemente retener las informaciones que nos dan los 5 sentidos, o no información, en este caso habría que hablar de sensaciones propiamente dicho, porque a través de los sentidos lo que percibimos son sensaciones que se convierten en percepciones cuando somos capaces de transformarlo a partir de esos modelos cognitivos idealizados que nos da la lengua. Si no, serían sensaciones igual que los otros animales. Por tanto, ese órgano, comenzando por ahí, sería un sexto sentido y habría que buscar séptimo sentido, etc. El llamado sentido común, en realidad, cuando se habla de sentido común, irónicamente lo que se está hablando de un sexto sentido que no es común. Porque es decir, el sentido común indica tal cosa, no, el sentido común es tacto, olfato, y ese no te va a decir, ese no te dice nada, ese es lo que te da sensaciones. Este llamado sexto sentido común sería el sexto sentido que te permite trascender esas sensaciones que son comunes a todas, que esas sí son comunes al gato, al perro, al caballo, a todo, pero ese sí no tienen ese llamado sentido común que se supone que deberíamos tener todo, que de algún modo nos lo va a dar ese órgano que es la lengua. Por tanto, podríamos decir, cerrando esa parte de la lengua, que la lengua es el modelo perceptivo, que sin lengua no encontraríamos qué hacer. Quien se queda, si de repente nos quedáramos, se nos borrara el español, los que hablan inglés irían en coche porque quedarían con un modelo para percibir la realidad, que no es igual que el español. Sí, de hecho hay lengua que dentro de su modelo cognitivo de carne entran los peces, y otra, en su modelo cognitivo de carne no entran las aves. ¿Qué quiere decir eso? Que si hubiera una prohibición, si por algún caso la iglesia diría no coman carne, eso en que su lengua, el ave no es carne, se la comerían tranquilito porque eso no es carne. Como hacemos nosotros que nos comemos tranquilitos los peces, de que no estamos comiendo carne. Pero si se hace un análisis, un estudio, veremos que tiene las propiedades de la carne, de la proteína, etc. Pero como el modelo cognitivo te hace percibir
el pescado, como que no es carne, no te da ningún requemor, ningún prurito. Si el modelo cognitivo nos dijera que las aves tampoco, entonces nos las comeríamos tranquilitos, porque la percepción que tendríamos, y a partir de el esquema sería estas: sensaciones, percepciones y modelo o conceptos generativos que nos lo permite, y ahí estaríamos en el campo todavía del pensamiento. Pero el discurso yo lo concibo como el laboratorio del conocimiento, porque en el discurso entonces es que con las unidades y las posibilidades que nos da la lengua ampliamos nuestro pensamiento. Nosotros podemos estar, el que usted piense en una palabra todavía no está produciendo un conocimiento, usted tiene una representación. Ahora, cuando usted comienza, aunque no lo externe, a elucubrar y a pensar, digamos, sintomáticamente, ya uniendo distintos conceptos, haciendo razonamientos, entonces ya usted está en el campo del discurso. Que usted dice, ¿y por qué me dijo esto? A lo mejor lo dijo por esto y por esto. O tal vez por esto y esto. Y con esto lo que quería era esto y esto. O sea, llegar al acto de habla, lo que llamamos acto de habla. Que sería, ¿para qué o con qué intención dijo esto, esto y esto? Incluso podríamos pensar por qué lo hizo. No porque lo dijo, porque el acto de habla se podría lograr hasta por una seña o por una conducta. Dije, pero con esto lo que quería era que yo me molestara por esto y esto, o por lo que fuere. Y ahí es una forma de razonamiento, y ya eso sería del discurso. Porque entonces en el discurso se va a forjar el conocimiento en toda su variedad. Fíjense que el conocimiento lo podemos definir como la percepción de las imágenes de los objetos y el hecho de conservarla en la representación, o sea, en los modelos cognitivos. Lo que pasa es que este no es lingüista, que permiten operar libremente con los objetos, captar el nexo entre los aspectos externos o el aspecto externo del objeto y sus funciones, o sea, ya que hay una relación. Eso es lo que se llama razonamiento. Entonces, no voy a abundar mucho en el discurso porque por lo menos mis alumnos tienen bastante dominio, y José demostró en su ponencia que realmente en el concepto del discurso, pero sabemos que el discurso permite la lengua despliegue su vuelo, que el conocimiento rompa la cápsula, entonces presente distintos aspectos. Diríamos que hoy estamos en una lucha antidiscursiva, porque la tendencia es cortarle las alas al pensamiento para que no se convierta en discurso. Y por eso predomina el pensamiento o los textos capsulares, las cápsulas en internet, en las redes sociales. Cada vez hay una lucha porque las personas digan menos y se reduzca casi a consigna el pensamiento. Y peor aún, la reproducción de lo que otros dicen de manera mecánica. Porque una persona reproduzca lo que otro diga, no está ni escribiendo ni hablando en el sentido discursivo, está reproduciendo. Esa persona que usted lo ve filosofando y haciéndolas de psicólogo y de todo en internet, en Facebook, no están hablando ni están haciendo nada, están reproduciendo. Increíblemente las personas están más chateando, en términos, cuando se da, digamos, determinada ausencia, cuando el espacio está intermedio, prefieren chatear que hablar. Y uno tendría la falsa ilusión de que a la gente le gusta escribir. No, no están escribiendo. Chatear es escribir. Eso es llevar a la escritura, la misma habla. O sea, porque usted escriba lo mismo que habla diariamente, usted no está escribiendo. Veremos que la escritura es mucho más que eso.
usted no está ni siquiera produciendo discursos, usted está en el ámbito de la reproducción. No importa que la persona de que hablen mucho, chateen y hagan lo mismo, porque están reproduciendo lo mismo. Por eso es un mito decir que a la gente le gusta más hablar que escribir, o que tienen más facilidad para hablar y para escribir. Ni tienen facilidad para hablar, ni tienen facilidad para escribir, en el sentido que le damos, habla como forma de discurso. Porque si fuera así, que le fuera más fácil hablar, invítelo a dar una conferencia para que usted vea, o invítelo a hablar en público, ¿Qué hacen los cómicos que no hablan, que dicen la misma tontería que dicen, pero no están hablando? Que un cómico se pare al público a decir la misma comicura, la misma chapucería que dice, eso no es hablar, está reproduciendo lo mismo. O que la gente lo ponga y diga lo mismo que dice, no está hablando, porque se le ocurre hablar en público, porque el habla implica una transformación propia de la realidad. Él habla en el sentido de producir discurso, ¿no? Habla como forma del discurso. Y cuando escriben, están chateando, no están escribiendo tampoco. Entonces, cuando hay que escribir, que usted lo pone a hacer un ensayo formal, o copian de internet, de Google, o hacen una chapucería, que yo prefiero que me hagan una bobada de ello, porque por lo menos te da posibilidad de intervenir, o no hacen nada. ¿Por qué las personas no terminan la tesis? ¿Por qué se les hace tan difícil? Porque no tienen habilidades, no tienen destreza discursiva. Por eso yo digo, el discurso, la lengua y el discurso lo es todo para transformar a cada quien desde el punto de vista personal y para poderse desarrollar en todas las asignaturas. Porque contrario a eso, las personas que tienen competencia discursiva, o sea, la habilidad no solo de hablar y escribir, sino lo que eso supone, de transformar lo que leen, lo que escuchan, lo que huelen, en pensamiento y en discurso, eso le va a permitir no depender solo de los profesores, y aún más, vacunarse contra los profesores. Porque no todo lo que los profesores decimos es así. Bastante... No voy a pisar la manguera a los compañeros, pero hay también muchas verdades de sentido común. Hay muchos prejuicios en el discurso que circula en el currículum. Hay formas hasta de amaestrar a las personas. Hay muchos prejuicios que si una persona tiene capacidad discursiva, la rechaza o las transforma y de todo se aprende, o lo coge como un contraejemplo. Porque no es solo reproducir lo que oímos, no solo estar en capacidad de recordar lo que oímos, sino de cuestionarlo, de criticarlo. En principio hay que cuestionarlo todo, criticarlo todo y llegar a una conclusión. Si esa conclusión es que está de acuerdo un 100%, muy bien, pero puede ser que sea un 90, un 80 y que los otros usted lo mantenga tal vez en vigilancia, en expectativa, en atención. La competencia discursiva te permite eso. Pero el desafío sería cómo lograr que en el currículum se pueda desarrollar estrategias en todas las asignaturas para fomentar el desarrollo de competencia discursiva. Y creo que para eso habría que comenzar a ver un poquito más allá el papel de la lectura. Yo a veces preferiría que las personas ni siquiera lean, porque el que no está en capacidad de cuestionar la lectura podría ser una presa fácil de manipuladores. Claro, el que tiene capacidad para leer tiene capacidad para oír. Y ustedes saben los programas de televisión y de radio que hay difundiendo tanto antivalores, tantos prejuicios, tantos malos ejemplos, y que las personas lo cogen como palabra de Dios, porque salió, antes la gente creía que las cosas que se publicaban, ellos decían salió, digamos se publicaban
en la prensa o en la radio y la televisión, ya eso era así porque salió en los periódicos. Pero todavía muchas personas creen que los prejuicios que oyen por ahí son así porque se repiten mucho. Y creen que la verdad tiene relación con la frecuencia de su aparición en discurso. Entonces yo digo, pues mejor que ni escuchen ni lean. Ahora, el que tiene capacidad para leer críticamente, no importa lo que lea, a todo le saca provecho. A todo que tiene esa capacidad. Por eso no me cansaré de proponer, de señalar que el currículum tiene que centrar la lectura, no importa la asignatura. Hay que leer, pero leer en el sentido de ser capaz de apropiarse de las propuestas de los textos y transformarla, de criticarla. Entonces, la lectura va a estimular la creación de universos semióticos. O sea, el que lee tiene que tener la capacidad de compenetrarse con el texto, de reproducir incluso el proceso del escritor. Y no me estoy refiriendo necesariamente en literatura, en todos los textos. Y hoy se ha demostrado que los buenos lectores tienen en común la capacidad de hacer representaciones mientras leen. La capacidad de que si te están hablando de lingüística cognitiva, por lo menos ir pensando, ¿y qué será? Y hasta poniendo ejemplo de aplicando la situación. Si están hablando de que en esa loma cercana aquí están cultivando legumbre, pensar, ¿y cómo será? ¿Será un declive? ¿Encontrarían un llano? ¿Harían una plataforma? ¿Harían surco? Esas representaciones que van a tener mucha relación con la experiencia de cada quien. Quienes son capaces, mientras oyen o leen, de ir haciendo representaciones que tienen que ver con los modelos cognitivos, son los que más entienden. Pero en esas representaciones se van creando mundos. Porque si en ese cultivo hipotético de legumbre, alguien puede sentir hasta el frío o el verdor si tiene una experiencia. Puede sentir la humedad del agua. Y hay personas que no sienten nada porque no tienen sensibilidad ante el texto. Esos nunca serán buenos lectores porque no son capaces de crear mundos virtuales, que en lingüística le llamamos mundos semióticos. O sea, esos mundos, cuando hablo de mundos semióticos o representaciones semióticas, me estoy refiriendo a las señales, a los signos que pueda cada quien. Si alguien pensó en, digamos, un espantapájaro, mientras hablaban de legumbre, ese es uno de los signos o los símbolos que le va. Si alguien pensó en algo que le representara el agua, que le representara la humedad, pensó en dinero, pensó a la que le gusta mucho la legumbre en la ensalada o en lo que fuera, o en una situación que tal vez está dieta y precisamente la legumbre es parte importante. Y todas las señales que puede evocar ese simple referente, esa simple propuesta, todo ese mundo que va a través de las oraciones y los párrafos creando el texto, sin esa capacidad el texto muere. El texto es simplemente un amasijo de palabras. Pero con la participación del lector, entonces el texto cobra vida. Porque cada lector o cada lectora le va dando vida con su imaginación, con su capacidad creadora, etc. Claro, dentro de unos límites de mantener con claridad cuál es la base del texto. Y usted, estando claro que usted está haciendo representaciones un tanto subjetivas, pero que el texto anda por aquí. Entonces, la lectura no importa, no tiene que ser literatura, puede ser biología, puede ser química, puede ser matemática, tiene eso en común. Entonces, cuando
Se cree que la matemática solo es número y no saben que los números son palabras. 2 es una palabra, escrito en número, todo lo que ha cambiado la representación, gráfica incluso, porque eso a nivel fónico sigue siendo lo mismo. El que sean tal vez abstracciones mayores, ya es otra discusión, pero los números son signos también. Simplemente por sumar y dividir por las operaciones no tiene ningún sentido, porque ya los aparaticos te hacen eso rápido. Lo que los aparatos no te pueden hacer es, ¿qué aplicación tú le vas a dar a esos procedimientos? Y ahí caemos en el campo del discurso, en el campo de la creatividad. Es como que te estén enseñando matemática, fórmula, etcétera, y después te pongan a resolver un problema y tú no sepas mediante cuál fórmula o cuál propuesta tú lo vas a resolver, porque te lo aprendiste como que era algo para repetirlo. Y eso revela entonces falta de creatividad. La matemática tiene mucha importancia hoy, centrándola en el discurso, centrándola en estimular la capacidad de razonamiento y la capacidad lógica y la competencia para resolver problemas en determinadas situaciones. Y eso está vinculado con la lectura. La lectura también estimula la elaboración de paráfrasis. El que un estudiante lea un texto y te diga exactamente lo que leyó, eso no tiene mucha gracia, eso lo puede hacer hasta un subdotado. Es preferible. Ahora, parafrasear ya implica llevar a tu discurso el contenido de lo que leíste, y ya eso sí tiene importancia. Una de las dificultades que yo tenía cuando el profesor me decía, dígalo con sus propias palabras, yo decía, ¿qué será mi propia palabra? ¿Qué será? No puedo coger ninguna de las palabras que están ahí. ¿Cuántas puedo coger? Etcétera. Porque eso es muy ambiguo, tu propia palabra. Ahora, si tu propia palabra es la capacidad de decirlo, incluso apropiándote de las palabras del texto, pero dentro de tu propio discurso tiene mucho sentido. Y la paráfrasis es incorporar el contenido textual a tu estilo personal, sin distorsionarlo. Es transformarlo, por tanto es una construcción de conocimiento, ya el conocimiento es tuyo. De hecho, el conocimiento es un patrimonio de la humanidad. Cuando las personas investigan y publican eso, ya eso es de la humanidad. Se le da un derecho de patente de 5 años en Estados Unidos para que compensen un poco, pero ya a los 5 años todas comienzan a producirlo, porque ese es un conocimiento o sea, ese conocimiento es un patrimonio de la humanidad. Por tanto, cuando usted lee un texto y es capaz de transformarlo a tu propio estilo, claro que si usted va a escribir o va a dictar una conferencia, debe dar los méritos de quién es, pero eso tiene tanta importancia hoy en el discurso académico. Es más, tiene más importancia en el discurso académico que usted tenga esa competencia intertextual, esa capacidad de producir conectado con otros textos. En el discurso académico tiene más importancia que una gente esté hablando como que tenga una condición adánica, o sea, como Adán, poniéndole nombre a todas las cosas. Hoy no es posible eso. Todo el que habla o escribe lo está haciendo desde una trinchera que otros también lo han dicho. Lo que sucede es que hay tal vez una aplicación que usted va a hacer de ese conocimiento que otros no han hecho, o una reflexión sobre ese conocimiento, o eso te permite poner en contexto una pequeña idea. No hay que tener grandes ideas para hablar y escribir. Yo digo que una persona con una sola idea es suficiente para que escriba un buen artículo, pero no se va a ir simplemente, esta es mi idea, cójanla ahí. Tiene que hacer una serie de planteamientos, tiene que ponerla en perspectiva, tiene que ponerla en contexto, tiene que relacionarla. Y esa es la importancia entonces de la lectura, porque eso se logra con lectura en el buen sentido. Y esa capacidad, y eso hay que hacerlo en todas las asignaturas. El gran error de creer que los de lengua española son los que van a dar toda la fórmula. Desde la asignatura de lengua española, incluso hay quien ha planteado de que no se debería enseñar a la gente en ninguna asignatura a leer y a escribir, sino en todas. Yo creo que es una posición extrema. Creo que los profesores y las profesoras de lengua española
somos quienes tenemos que dominar las teorías del discurso. Y al dominarla, y de la lengua. Y al dominar esa teoría, entonces, proporcionamos las herramientas para que trabajen en las otras asignaturas. Por ejemplo, nosotros de lengua española explicamos las características del párrafo, cómo se estructura en sentido general, cuáles son las condiciones. En las otras asignaturas tratan de desarrollar párrafos de acuerdo, porque cada área tiene una forma especial, o lo que le llamamos una superestructura especial, para producir su discurso, o sea, lo llamado género discursivo. Va a producir eso y entonces se fue adelante. No me aplaudan todavía. Estamos en la excelencia de la lectura. Tiene una forma específica, ya no va a tener impacto. Tiene una forma específica, pero yo no puedo, un profesor de biología, escríbame un ensayo sobre tal cosa. El profesor de lengua española le ha enseñado la línea general de producir ensayo. Cómo está el párrafo, está el cosa. Entonces, en cada asignatura van a desarrollar tipos específicos de ensayo. Por eso yo digo, no, los profesores de lengua española seguimos trabajando arduamente en esas líneas generales, pero los otros tienen que seguir aplicándolo. Por eso las personas o los estudiantes pueden salir de la universidad sin saber leer ni escribir, porque se creen que es un episodio en su vida académica. Y hay que transformar desde un episodio a una práctica constante la escritura y la lectura en todas las asignaturas. Y nosotros vamos proporcionando esas herramientas. Comenzamos no solo a teorizar de la oración, sino su función dentro del párrafo. Increíblemente, señores, hay profesionales que todavía no dominan bien el uso de la oración. Que todavía tú ves que escribe mucho. Cuando tú examines, pero aquí debió haber 3 oraciones, o esta oración no la concluyó. Profesionales. Y estudiantes ni se diga. Por eso yo digo, hay que comenzar, no importa el nivel, hay que comenzar poniendo algunos ensayos para ver cómo está esa competencia oracional. Y después esa competencia a producir párrafos, etcétera, y llevarlo cuidadosamente. Porque leer y escribir lo es todo. Cualquiera piensa que es un consuelo cuando uno dice, yo me conformo con que los estudiantes salgan sabiendo leer y escribir. Es que si un estudiante termina el grado sabiendo leer y escribir, lo que implica leer y escribir, está preparado para triunfar. Le va a ir bien en la maestría, en el doctorado, todo, porque a través de la lectura y la escritura es que se construye el conocimiento. Porque fíjense que la lectura relaciona el conocimiento, proporciona información. La gente reduce normalmente la lectura a esto, proporciona información. Creen que leer es simplemente informarse. Y esa es la forma más elemental de la lectura. Se cree que una persona no sabe leer hasta que no es capaz de apropiarse de la información. O sea, hasta que no es capaz de hacer una paráfrasis de lo que lee. Claro que hay otros niveles, el inferencial, el crítico, el estético, etc. Pero se cree, y muchos quedan conformes si ya sabe apropiarse de la información. Y, peor aún, creen que la lectura solo es importante porque proporciona información. No. Yo creo que todavía más importante es esa capacidad de estimular determinadas facultades en nosotros. Nos va creando otros sentidos, si así se quiere. 6º sentido, 7º sentido. Esa capacidad de reaccionar ante el texto que va a caer dentro del ámbito estético de la lectura. De poder sufrir o disfrutar la belleza. O las propuestas del texto, no ser inmune a los sentimientos. Que una persona que no lea igual un reportaje sobre el atentado en New York que un reportaje sobre una gira artística de alguien, sabe, poderse compenetrar, ponerse en lugar del otro, sentir pena, dolor, indignación, si hay que sentir, la compasión, solidaridad, alegría, tristeza. Porque se cree que la lectura es para entretenerse o para disfrutarla. No,
La lectura también es para sufrirla, todo depende. La lectura no es solo para disfrutar, ni el ser humano está diseñado solo para disfrutar. De hecho, el que no tenga capacidad para sufrir difícilmente pueda también disfrutar, porque es la misma herramienta. Y no es subjetivo, que eso está demostrado. Por ejemplo, los instintos primarios están centrados en lo que llamamos la amígdala cerebral, esta base aquí. Si una persona la tiene reducida o dañada, pierde muchísima capacidad de reaccionar instintivamente. Está cerebralmente conectado esas mismas fibras, esas mismas sinapsis, esas mismas conexiones neurales que nos hacen sufrir. A través del entrenamiento podemos desarrollar esa capacidad de esas sensibilidades. No podemos entonces en las aulas reducir el texto a que nos digan qué dice el texto. Y mucho menos si ese decir es simplemente copiar lo que se dice. Copiarlo aunque no sea por escritura, copiarlo en su mente sin ningún criterio de evaluación. Finalmente, algo muy interesante en la lectura es la posibilidad de construir conocimiento. Porque si una persona es capaz, a través de la lectura, construir su propio conocimiento, entonces estamos ante una persona que puede ya ser autónomo en la gestión de su formación. Y hoy eso tiene mucha importancia. Cada vez más se generaliza la formación, ni quiero hablar de educación. El entrenamiento o la profesionalización online. Las líneas o los llamados entornos virtuales de aprendizaje, las plataformas. Y para eso se necesita mucha competencia lectora. Esa capacidad de poder transformar la lectura en tu propio conocimiento para no convertirte en un receptáculo de lo que te quieran vaciar, sino poder evaluarlo todo. Hoy, más que nunca, las personas necesitan tener esa capacidad de construir conocimiento a través de la lectura, que no es lo mismo que en ese libro dice esto y esto, o en el folleto que me enviaron esto, sino dice esto y esto lo relaciono con tal otro, y comparándolo con fulano que dice tal, se contradicen aquí o se refuerzan allá, y yo llego a esta conclusión, que este está equivocado, o todos están equivocados porque son así, yo creo esto y esto y esto. Eso es construir conocimiento. No importa que lo repitan mucho, hay muchas cosas que se repiten, incluso en el currículum. Ustedes saben, la gente que cree que los actos de habla son diálogo, que es el diálogo, la narración, la descripción, y eso está en todos los libros, y cuando uno le dice, no, eso no es acto de habla, ¿cómo va a ser? No, porque si eso está en toda parte, aunque usted lo lea 1000 veces, eso no es así. En la pragmática, en ningún libro de pragmática uno va a encontrar que narrar, describir, por decir un aspecto, pero son muchos. Ahora, una persona con capacidad de leer, dice, pero aquí lo que me están cambiando es el nombre a lo mismo que hemos visto siempre. ¿Cuál es la gracia? Simplemente poner el acto de habla a lo mismo que veíamos. Pero también sería capaz, cuando me están oyendo a mí, decir, bueno, si no son actos de habla, ¿qué son? Porque algo son. Entonces van razonando, van hasta... O si es usted misma o usted mismo que lo cuestiona, entonces tiene que decir, yo no creo que son actos de habla, porque los actos de habla tienen que ver con la intención, y nadie tiene la intención de que me dijo esto y esto porque tenía intención de narrar algo, o dijo esto y esto porque lo dijo en décima porque tenía intención de hacer una décima. No, él cogió el medio para hacer, cogió la décima como medio, pero su intención era esta y la otra. Entonces, incluso le damos informaciones a los estudiantes a veces que son contradictorias. Por ejemplo, todos los profesores de lengua española hablan de que la lengua es un sistema de comunicación, tal y tal cosa. Y cuando le muestran a los estudiantes el esquema de la comunicación, no aparece ni la lengua ni el signo. Pero ya le hemos dicho que la lengua es un sistema de signos. Entonces, ¿cómo se explica que si la lengua es un sistema de signos, cuando usted le está hablando a los estudiantes de la comunicación lingüística, no aparece el signo, lo que aparece es que es un código? Y ese código eso es común a cualquier comunicación. Y los estudiantes no cuestionan nada porque lo dice el profesor.
Pero si un estudiante dijera, pero yo no entiendo por qué ahí no está el signo, profesor, si la lengua es un sistema de signos, ¿dónde está el signo? A lo mejor el profesor hasta se incomode y crea que es bruto, pero no. Ese estudiante está aprendiendo a construir conocimiento, está aprendiendo a dudar, porque ahí hay una inconsecuencia. Y así vamos a encontrar muchas inconsecuencias de nosotros los docentes, que ojalá que los estudiantes sean capaces de cuestionarnos porque nos ayudan a aprender. El profesor tiene que aprender en el mismo proceso. Es más, yo creo que el profesor debería aprender más que los estudiantes en el mismo proceso, porque puede aprender de cada uno de ellos o de ellas, mientras que el estudiante aprende del profesor y si es muy hábil aprende de sus compañeros. Pero hasta de las dudas de los estudiantes podemos aprender, porque podrían plantearnos, ¿estaré yo utilizando los medios adecuados para llegar? O esto y lo otro. No es solo de lo que los estudiantes dicen, es también de lo que callan. Es hasta de sus actitudes. Los profesores tenemos que aprender en todo el proceso. Y muchas veces los estudiantes hasta nos dan ejemplos que nosotros no esperábamos y hasta informaciones. Tenemos que aprender del proceso. Por eso tenemos que celebrar cuando tenemos estudiantes que son capaces de cuestionarlo todo, de cuestionarlo porque nos obligan a aprender mucho más. Todo eso son las excelencias de la lectura, como un argumento, porque la lectura es parte de la visión discursiva. La lectura es el manejo del discurso escrito. Mientras que cuando tú escribes de algún modo, está tratando ya de utilizar tu competencia discursiva para manejar el proceso de producción. La lectura nos presenta el discurso desde el punto de vista de la producción, ya como un producto. Digo, la lectura, ¿verdad? Cuando están leyendo, están en una visión discursiva, pero están manejando el discurso como un producto ya de alguien. Pero cuando están en la escritura, están en el proceso, el discurso como proceso. ¿Qué proceso se sigue para producir el discurso? Entonces, dentro de la excelencia, de las excelencias de la escritura, yo pongo esa posibilidad de que te puede concitar a la reflexión. Escribir sin reflexión, yo dudo que sea realmente escritura. Va a caer en lo que decíamos ahorita, reproducción. No es posible escribir desde el punto de vista discursivo. No es posible escribir como parte del proceso de producción discursiva sin un momento, pero momento no como instante, sino como etapa o posibilidades de reflexionar. Si a ustedes le propusieran un tema cualquiera, digamos, la actitud de los dominicanos ante el Día de los Fieles Difuntos. Si usted lo que va a comenzar a hablar, a soltar, bueno, si es como un ejercicio para ir soltando, está bien, pero usted no puede, ni siquiera al padre, que digan, que ha hablado y tiene toda una reflexión, comenzaría de una vez a hablar. Alguna reflexión haría. ¿Qué pertinencia tiene esto? Pensaría él más o menos. ¿Qué público tengo aquí? Pero sobre todo, ¿qué yo quiero lograr con esto? Yo quiero esto y esto. Y después que determina lo que quiere lograr, entonces, ¿cómo lo puedo lograr? Así. Aunque uno domine el tema, tiene que reflexionar, si no lo que va es a reproducir o a dar bandazo discursivo. O sea, hablo por aquí, vuelvo y hablo por allá, sin ningún puerto determinado para arribar. Entonces, hay necesariamente que hacer esa reflexión, pero también te activa conocimientos pasivos. El conocimiento es pasivo y activo. Y quien no está ejercitando el discurso, está reproduciendo siempre las mismas palabras, los mismos conceptos, las mismas estructuras, incluso sintomática, etc. Cuando a ti te sacan del ámbito habitual, que te proponen o te obligan a producir determinados géneros discursivos, determinados ensayos, no solamente que te van a concitar a la reflexión, sino que cuando tú comienzas a examinar qué es lo que voy a decir,
y voy a decir esto y esto, comienzan a aflorar y a fluir conocimientos que tú no sabías que tenías ahí, recesivo. Por eso mientras las personas se alejan más de la actividad intelectual, van perdiendo más facultad discursiva. Pero ese es un principio para todo. El órgano que no se ejercita, sí, se atrofia, pierde habilidad. Así como las personas van a los gimnasios para esculpir su cuerpo, también se esculpe el intelecto. Las personas que hacen ejercicios intelectuales, asimismo van creando músculos intelectuales. Ojalá que la universidad sirva para que los estudiantes, estimular que los estudiantes desarrollen musculatura intelectual. Y diría el padre, y musculatura moral. Sí, hace falta que ese conocimiento se aplique para el bien. Porque hay personas que echan musculatura intelectual para atropellar, como decía José en la presentación, a los más débiles. Por eso esa musculatura intelectual ojalá vaya también acompañada de principios morales para defender la verdad y la justicia. Entonces hay que ejercitar la facultad de la lengua, hay que ejercitar la facultad del discurso para que no se atrofien. Y eso se hace si en todas las asignaturas se le da espacio a ese pensamiento. Las personas tienen ciertas fascinaciones hoy por la belleza. Si uno se pone a observar a los artistas, ustedes verán que a veces más el cuerpo que la voz. Hay cantantes que uno dice, pero si le quitaran el cuerpo, iba a decir putería, pero eso no se puede decir aquí, le quitan las insinuaciones, etcétera, no, nadie va. Lo mismo que, no voy a mencionar nombre por ética, pero cantantes que tú dices, pero ¿y qué es? Y entonces dirían los muchachos, el cuerpo es a veces hasta insolencia, a veces hasta obscenidad. Lo que menos hay muchas veces es voz. ¿Por qué? Porque estamos en una época de adoración del cuerpo. Las jóvenes, su sueño es tener estas figuras. Yo creo que ya le están ofertando hasta cierta prenda para simularle figuras, porque estamos en una adoración y estos sistemas capitalistas te venden lo que tú quieras consumir. Droga que da dinero, te venden droga. Usted lo que quiera apariencia de tal cosa, eso te hace. Por eso el Papa Juan Pablo llegó a hablar de un capitalismo salvaje, porque es lo que dé dinero, lo que dé beneficio. Y no todo lo que dé beneficio necesariamente ayuda a la humanidad. Pero ya me iría por un sendero ético, muy importante, pero nos saca bastante del tema. Pero lo que quiero decir es esto. Está bien que queramos ser bellos y bellas, de tener presentación. Incluso hay quienes dicen que eso es un deleite a la vista. Está muy bien. Lo que no está bien es que nos descuidemos del otro ejercicio y que sea inversamente proporcional la musculatura corporal a la musculatura intelectual. Y si yo tuviera que sacrificar una, no sacrificaría la segunda, porque por lo menos lo que estamos en la academia. Y a través de la escritura, de la lectura, pero yo creo que más de la escritura, yo privilegio la escritura ante la lectura. De hecho, la escritura supone la lectura, porque para usted escribir bien tiene que leer. Pero es en la escritura donde se organiza el pensamiento. Te ve obligado a saber, a evaluar qué tienes y qué no tienes, qué te hace falta, qué debes saber, qué sabe y qué debes saber para poder escribir de ese tema. Se podría ir más allá y decir que no solo en la escritura, sino en el proceso de producción del discurso, porque quien habla en el sentido discursivo lleva el mismo proceso de la escritura. Si ustedes tienen que preparar una clase para sus estudiantes,
tienen también que llevar ese mismo proceso de organizar el pensamiento, de hacerlo todo, y por eso los profesores nos podemos desarrollar, porque estamos ejercitando constantemente esas facultades, porque tenemos que estar organizando esas planificaciones que ustedes hacen, cuando no las hacen automáticas, simplemente para salir del paso, o porque se las hacen tan complicadas que lo que quieren y el tiempo no le da, y a veces también los impulsan simplemente a copiar. Pero esa planificación se supone que lo que busca es esto, que se organice primero el pensamiento y se busquen las estrategias, que se organice el conocimiento, etc. No importa que vayan a hablar por 5 minutos, si lo que vayan a hablar discursivamente, que no es a repetir simplemente lo que oyen, tienen que pasar por ese proceso. Y finalmente, igual que en la lectura, la escritura o el discurso como proceso, porque si vamos a hablar en público también, implica construir, incluso más que en la lectura, construir alguna propuesta nueva. Y cuando en el constructivismo hablan de eso, de que en la clase debemos estimular a que los estudiantes construyan conocimiento, con válida razón la gente se dice, pero si todo el mundo tiene que construir conocimiento, ¿y qué es lo que van a decir nuevo? No, la construcción es individual. No importa que lo que usted vaya a construir, que a las conclusiones que usted llegue, ya otros hayan llegado, es que usted llegue, ahí es que está la construcción. Es que si usted está escribiendo sobre competencia comunicativa, si usted procesa los conocimientos que ya están por ahí circulando y lo que están a su alcance, entonces, y llega a una conclusión, eso es construcción de conocimiento. Cuando queremos en las aulas que los estudiantes construyan su conocimiento, es que lleguen a sus propias conclusiones, que no sea una repetición, y eso implica necesariamente un enfoque discursivo. Lo que estamos hablando es el discurso como proceso. Pero eso sería mucho mejor si se le pusiera a redactar ensayo, si se le pusiera a que, en vez de que levanten la mano y participen diciendo cualquier cosa, que estructuren un discurso aunque sea de 2 minutos, que si van a hablar lo hagan con la formalidad y la solemnidad del aula. Porque lo que está en crisis es el discurso formal. El discurso chapucero o informal, eso es lo que está ahora como verdolaga en tiempo de lluvia creciendo, la chapucería, todo. Eso no es discurso. Eso no tiene la condición de discurso. Hoy más que nunca tenemos que enfatizar el desarrollo de producir discursos formales. Que le pongo lo de formal simplemente en contraposición de la informalidad, porque no lo necesita, porque todo discurso implica construir conocimiento. Y la pragmática del discurso te dice que en determinados escenarios tiene una formalidad más que otra, pero siempre la habrá. Tiene que tener la forma específica del género discursivo en el cual se produce, y eso es una formalidad. Pero al ponerle informal, casi lo que estamos poniéndole hoy es que eso no es discurso. Eso es una reproducción o adefesios o chapucería y todo. Pero sería interesante incluso que se haga una tesis de qué escriben las personas, especialmente en algunas redes sociales, o los jóvenes, o los estudiantes, y veremos que realmente no llegan a la construcción de conocimiento, porque la escritura debe conducir a esto. Cuando las personas están escribiendo o están reflexionando para una conferencia, que yo dudo que una persona que vaya a dictar una conferencia, por muy ducho que sea en el tema, no escriba aunque sea un guión. Pero en ese guión, en cada aspecto, media una gran reflexión y llega a algunas conclusiones. Cuando la gente va a escribir, pone en tensión todo su conocimiento en torno a ese tema. Y va descartando algunos que para esa situación o para el acto de habla o el macro acto de habla que quiere producir no es relevante. Y se da cuenta que tiene determinadas fortalezas, pero también determinadas debilidades. Y los que tienen vergüenza, entonces tratan de suplir
esas falencias o esas debilidades, y entonces su discurso se vuelve coherente, se vuelve robusto, y esa persona se vuelve entonces especialista en ese tema. Por eso yo dudo que haya especialistas que no escriban, porque para tú especializarte en un tema tienes que escribir, aunque sea para ti, pero tienes que escribir, porque en esa escritura, el proceso de escritura o de producción del discurso es un espacio para tú revisar lo que sabe, lo que no sabe, y qué debe saber dentro de lo que no sabe, y qué es lo pertinente, y para escoger, etc. De manera que la escritura y la lectura son dos aspectos del discurso. Uno, la lectura, el discurso como producto, y la escritura o la oralidad formal como proceso de producción del discurso, que deben estar pendientes en todo el currículum. Y tenemos que decirlo mucho, porque tenemos que derribar esa visión compartimentalista del currículum, que cada quien está aquí, está enseñando matemática como un compartimento estanco, el que biología, y que no haya ese diálogo que en el discurso llamamos esa intertextualidad entre las asignaturas. El currículum habla una metáfora muy bonita, diálogo de saberes, que eso es lo que quiere decir intelectualidad, pero la ironía es que no se da ese diálogo, porque son monólogos internos en cada asignatura. ¿Y qué hace posible esa conexión, ese diálogo de saberes? ¿Qué hace posible esa visión integradora del currículum? El discurso en toda su forma y la lengua, si se centran como el eje integrador del currículum, como eje que haga posible incluso el desarrollo de las herramientas necesarias para triunfar, que sería la lengua como órgano y el discurso por igual. O sea, la lengua como órgano del pensamiento y el discurso como órgano del conocimiento. Entonces, para lograr eso, yo propongo, o les propongo, que se desarrollen estrategias como esta en toda la asignatura, degustar las palabras. Y degustar las palabras es que no se le dé en ninguna asignatura el título, si van un subtítulo, pasarlo por así, comenzar por ahí y preguntarle a los estudiantes qué significa. Si estamos hablando de la independencia efímera, ¿por qué independencia efímera? Y saborear las palabras, no dejarlo así, porque si se hiciera una tesis sobre los títulos de los libros de texto, que siempre reflejan unas categorías especiales que se debían saber, vamos a encontrar probablemente la sorpresa que muchos estudiantes no saben lo que significan. Casi yéndonos a Neruda, que él decía que saboreaba las palabras, las chupaba, las lambía. Hay que aprender a degustar las palabras en todas las asignaturas. La palabra axioma, yo la aprendí fue en matemática la primera vez, porque tenía la suerte de un profesor que le gustaba ponernos a degustar las palabras. Sedimento, recuerdo que lo aprendí fue en geografía, que salían palabras que salían porque tuve profesores que valoraban las palabras, no importa el área. Hay que valorar, hay que aquilatar, hay que ponderar las palabras, porque revelan mucho. Las palabras revelan hasta la historia de las comunidades. A mí me invitaron a dictar una conferencia y me sugirieron el título. Yo decía, wow, ¿y qué yo voy a escribir aquí? La autoestima de la lengua. Yo, ¿y qué tema es este? Al principio le iba a decir que no, pero por lo que le dije anteriormente de que son desafíos para hacer ejercicio intelectual, me puse a reflexionar. ¿Y qué yo puedo decir? Me fueron surgiendo. Y yo le propongo, uno de los aspectos era cómo las palabras revelan tanto. ¿Por qué nosotros decimos bañarse de pie a cabeza cuando en realidad uno se baña de cabeza a pie? Pero eso revela mucho. Eso revela que hubo un tiempo que nos bañábamos así. Cuando yo era un mozalbete, nos bañábamos en las cañadas y en el canal. Y entonces
incluso la mamá de nosotros nos decía que para no ahogarnos, que cogiéramos un poquito de agua y nos hiciéramos la señal de la cruz. Y curiosamente ella tenía razón, no por la señal en sí, sino porque nosotros llegábamos rápido. Se dieron casos de personas que murieron, que hubo un shock en cambio de temperatura porque llegaban. Al nosotros detenernos y poner un poquito de agua, se bajaba un poco la temperatura corporal y teníamos menos posibilidades. Y nosotros comenzábamos bañándonos por los pies. Y las palabras revelan mucho. Hay que ponerle a los estudiantes, no importa el área, algunas curiosidades lingüísticas. Por ejemplo, ¿por qué a los curas le dicen cura? Porque en cosas añejas, que la leen hace mucho, a mí la palabra incuria, ahí fue que yo la leí por incuria. ¿Y qué relación tiene esto con cura? ¿Por qué? Y fulano, por la incuria de fulano. Pero a los que atienden obras de arte le llaman curador. Y yo cuando lo vi por primera vez, curador, pensaba que era que le estaban curando. Entonces, curador, cura, incuria, etc. Y cuando se les relacionan todas esas palabras, no importa el área, si no se enamoran de la lengua y la palabra, no se van a enamorar de nada. Porque va a encontrar que las palabras cuentan una historia y que las palabras te ayudan a pensar. Sé que tienen la curiosidad de cura, pero búsquenla ustedes. Y la misma curiosidad, me surgió así espontáneamente, curiosidad y cura, ¿tienen relación? Sí. Y hay curiosidad. Si yo soy curioso, me acerco a un cura, tengo algo en común. De manera que le dejo la curiosidad para que lleguen a aprender a saborear las palabras. En todas las asignaturas se pueden hacer paráfrasis. Se deben, es un método de estudio. Si en todas las asignaturas los estudiantes hicieran paráfrasis, aprenderían mejor las asignaturas y van desarrollando, van ejercitando las musculaturas intelectuales también. En todas las asignaturas puede hacer síntesis. ¿Quién ha dicho que eso es para que se entretengan en español? Cuando en español se le enseña a hacer síntesis, lo que pretendemos es darle una herramienta extra para que sigan aprendiendo en otras asignaturas, aplicando la síntesis. Pero al no haber conexiones entre las asignaturas, creyendo que la lengua y el discurso no son vehículos y fin, debe ser un fin, no el único, pero debe ser un fin de todas las asignaturas, desarrollar la capacidad lingüística, la competencia lingüística y la competencia discursiva. Debe agendarse como fin también. Pero un vehículo es un medio de todas las asignaturas. Tal vez pudiéramos discutir con algunos colegas si es un fin, pero lo que no se podría discutir es que es el vehículo para todo. Cuando le enseñamos la síntesis, en español, no es simplemente para español. Los profesores de español también estamos equivocados si creen que es para español. Es una herramienta para que la apliquen aprendiendo en otras asignaturas y en la vida. Que sean capaces de hacer síntesis, que es muy distinto a un extracto. No es extraer como un arte de nacimiento que la gente copia acríticamente. La síntesis sin el análisis no existe. Sin analizar, porque el análisis es el medio para ser capaces o para posibilitar la síntesis. Y yo les digo esto, la síntesis existe, es una metáfora, existe hasta en los otros organismos, las plantas en síntesis. Pero la planta, para hacer la síntesis, necesitan hacer un análisis a través de ¿qué? De la luz. Con la luz, la planta puede entonces analizar la sustancia, que descomponerla y entonces sintetizarla. Por eso las plantas se mueren sin luz, porque no se pueden alimentar, porque no pueden hacer el análisis. Entonces, cuando nos vamos al plano mental, si no es capaz de poder descomponer el texto oral o escrito, no puede hacer síntesis. Por eso es un error poner a los estudiantes a sintetizar, como que sintetizar es trasquilar el texto, como que es quitarle pedazos. Es simplemente reducir el texto. No es así. No se puede hacer una síntesis sin comprender
ampliamente el texto. Lo primero es comprenderlo. Después de comprenderlo, desmenuzarlo. Sintetizar es descomponer. Perdón, analizar es descomponer en sentido epistémico. Es desmenuzar, es desglosar. Y después que se desglosa es que se está en capacidad de sintetizar. Lo que le decía, redacción de ensayos, eso en todas las asignaturas. Podríamos simular congresos en todas las asignaturas, en español, en todo. En biología, en química, los estudiantes hagan pequeñas ponencias como que están en congresos, que aprenden a proyectarse y se les da ciertas herramientas sobre los congresos, cierto protocolo, como hace la UNESCO, que hace simulaciones de las Naciones Unidas. Nosotros podemos hacer simulaciones de congresos en todas las asignaturas para que vayan presumiendo y se vayan proyectando, porque un profesional exitoso normalmente va a participar en congresos. Yo diría que un profesional exitoso va a participar en congresos, pero hay que irlo adiestrando, pero más que eso, proyectándolo, más que eso, haciendo que se asuman como profesionales en potencia, profesionales brillantes en potencia. Y entonces un espacio para ayudarle a hacer los ajustes. No lo vamos, no diría corregir, a evaluar, porque los profesores tenemos que evaluar más y corregir menos, acompañar más que fiscalizar. Entonces, evaluarlo no en función de que cómo nosotros lo haríamos, no en función de que ya están formados, sino en función de que son un material en desarrollo. Y a partir de eso, ayudarlo a elaborar ponencias dentro del área correspondiente. Y en lengua española, sí le hablamos de cómo se prepara una ponencia, etcétera, y en cada asignatura, pues, le van a dar la oportunidad de desarrollar pequeñas ponencias en esos congresos simulados. Se pueden organizar debates, se pueden discutir ideas, etc. Y así se desarrolla el discurso oral y el discurso escrito. Y así, además de que desarrollan competencia en sus áreas, porque eso va a ayudar, eso va muy consono con el enfoque orientado al desarrollo de competencia, porque van a aprender para aplicar y van a desarrollar competencias específicas de las áreas. No importa que sea la universidad. Y lo que podríamos llamar una competencia común o general, que sería el desarrollo de la lengua en todas las vertientes de la palabra, construir oraciones, párrafos, textos, etc. Y la capacidad, sobre todo, de evaluar el conocimiento, de razonar. Una especie de competencia metadiscursiva, la capacidad de con tu discurso poder evaluar el discurso de los otros. En conclusión, podríamos decir que la lengua es el órgano del pensamiento y que el discurso es el órgano del conocimiento y que ambos deberían ser actividades o objeto permanente de todas las asignaturas y que nuestro desafío es seguir desarrollando estrategias para llevar a las aulas este enfoque y comenzar cada quien en su ámbito a hacer aplicaciones pequeñas. Yo creo que si hiciéramos esto, tendríamos realmente una revolución educativa, no como eslogan, sino como realidad. Porque las cosas es más fácil realizarlas como un eslogan general. Ahora, irlas realizando paso a paso, buscar las estrategias para que se plasmen en realidad es más difícil. Pero yo creo que todas y todos unidos podemos realmente transformar este país desde la trinchera de las aulas, que es lo que nos corresponde. Porque si formamos ciudadanos, ciudadanas capaces de producir pensamiento, pero también capaces de desentrañar las trampas del discurso de los sectores que quieren mantener en la ignorancia y sobre todo en la alienación al pueblo, nosotros estaríamos haciendo un gran servicio a nuestro país.
porque tendríamos ciudadanos y ciudadanas en capacidad de defenderse y de aportar. Y yo creo que un país con personas, no solo que tengan conocimiento, sino que tengan capacidad de manejar ese conocimiento y ética para esa aplicación, será un país mucho más grande, sin importar la extensión de su territorio. Gracias por, y ya este aplauso no tiene mucho sentido, gracias por su participación.